Hola, hola fusionadores, ¿qué tal están? Bienvenidos a un nuevo video de Ludus para el canal. Por fin, hoy por la mañana me desperté y tenía habilitada la actualización para nuestro juego. Sé que muchos de ustedes ya contaban con esta actualización desde hace algunos días antes, pero en el día de hoy vamos a estar haciendo una revisión general de todas las cosas nuevas que trae esta nueva actualización, que la verdad había algunas que ya me han anunciado y que la verdad que están mejor de lo que esperaba, y otras que no las habían anunciado y la verdad que me llevé una gran sorpresa al darme cuenta de que las habían metido dentro del juego, porque trae algunas mejoras en cuanto a lo que es la visualización. Por ejemplo, lo que son las mejoras en lo que es el gran torneo. Sacando esto, obviamente vamos a estar viendo los 4 nuevos héroes. Obviamente no los voy a probar todos en el día de hoy. Por eso les recomiendo que se suscriban, que activen la campanita y obviamente dejen un buen like dentro del video, que compartan el canal con sus amigos para que la comunidad siga creciendo, porque durante toda esta semana vamos a estar trayendo masitos para poder probar cada uno de los nuevos héroes que salieron. Obviamente Muerta todavía no la puedo probar hasta la semana que viene, que seguramente la lancen con lo que es la invocación por medio de cristales celestiales. Ahí seguramente tendré la posibilidad de tener a Muerta, así que este héroe en particular vamos a tener que esperar un poquito para poder probarlo. Y ahora, si se les parece, vamos a arrancar con la revisión completa de lo que es esta nueva actualización en Ludus. ¡Vamos! Bien, ya estamos dentro de Ludus y lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a las 3 barritas de acá arriba. Vamos a ir a novedades y acá vamos a ver cambios de equilibrio en refuerzos y en héroes. Esto ya lo hemos tratado, lo hemos tocado en el video del cambio de balance, así que se los voy a estar dejando por acá arriba. Esto no es algo que revisemos en este video en particular, pero bueno, acá tienen los cambios Aguamarina, Chavalote, Albatracio, Lirón. Si quieren hacer ustedes su propia lectura sobre todo lo nuevo que trae esta actualización respecto al cambio de balance, lo pueden ver directamente acá. Otra de las cositas nuevas que trae este nuevo parche, y creo que es lo más interesante, es el tema de los 4 nuevos héroes que han adicionado. Ya hay 3 que los pueden desbloquear ustedes mismos por medio de lo que es la compra. $3.20 va a costar tanto Grisáceo como Mimético, y también, bueno, no, esto no, tenemos ahora sí, la Floratrayeta. Son los 3 nuevos héroes que podemos desbloquear de manera, bueno, en este caso pagando, o bien por medio de lo que es invocación de cristales celestiales, por medio de lo que son las legendarias aleatorias dentro de lo que es la tienda de dientes, etcétera. Todo eso, estos 3 héroes ya los pueden desbloquear. El único héroe que no podemos desbloquear todavía es Muerta. Muerta, si no me equivoco, y si mantienen lo que es la costumbre de lo que han sido los últimos héroes, Muerta va a estar disponible a partir de la semana que viene. La van a introducir dentro de lo que es la invocación de cristales celestiales. Ahí sí voy a tener disponible la Muerta y ahí la vamos a poder probar y testear dentro de lo que son los videos. Muerta va a ser el único héroe que no vamos a estar testeando durante esta semana, ni va a haber análisis obviamente sobre este héroe. Pero bueno, básicamente, y si les parece, vamos a arrancar leyendo lo que hace este nuevo héroe. Básicamente invoca una cripta con 83.000, 84.000 casi de vida hasta el final de la ronda. Cada 10 segundos invoca 3 esqueletos que duran 10 segundos. Cada esqueleto tiene 109.301 de vida e inflige casi 20.000 de daño. Tenemos 3 posibilidades de esqueletos. Tenemos los esqueletos guerreros, tenemos el arquero esqueleto y tenemos el mago esqueleto. Cada uno obviamente tiene sus ventajas, ¿no? Por ejemplo, el guerrero esqueleto tiene un escudo que lo va a proteger de 55.000 casi de puntos de salud. El arquero esqueleto, que tiene 40% adicional de velocidad de ataque. Y el mago esqueleto, que sus ataques infligen daño en una zona pequeña, así que básicamente va a atacar en área. Interesante Muerta, muchos ya la han testeado. Yo no he tenido la posibilidad de jugarla dentro de lo que es el gran torneo. He jugado uno solo para probar los cambios nada más, en lo que es la visualización de los resultados, etcétera. Y me han dicho que Muerta les ha gustado mucho. Algunos sí le critican que tarda mucho en utilizar su definitiva, pero es que, chicos, he visto videos y he visto fotos dentro del Discord en los que Muerta tenía como 5 o 6 criptas y era una plaga de esqueletos que automáticamente te carrean la partida. Entonces hay que tener mucho cuidado con Muerta, porque puede ser, sí, un héroe que esté bastante roto. Pero vamos a pasar a los que sí ya podemos probar, a los que sí ya podemos comprar, si es que quieren. Yo les voy a dar mi veredicto sobre cuáles son los héroes que más me gustaron, y además vamos a jugar una partida con uno de ellos, que fue el que ustedes eligieron en la votación dentro de la comunidad, cuál era el primero que querían
ver, el primero que querían testear. Y básicamente ese es Grisacio, así que vamos a verlo. Grisacio de Científicos Locos. Tiene una buena cantidad de salud, más no es tanque, así que mucho cuidado con esto, mucho cuidado con posicionarlo en lo que es la primera línea, porque no les va a rendir, o por lo menos a mí no me dio buenos resultados. Es ataque cuerpo a cuerpo. Sí tiene una velocidad de desplazamiento muy alta. Tengan en cuenta que al ser melee, al pegar cuerpo a cuerpo y no poder ir en la primera línea porque probablemente lo revienten, lo vamos a tener que ubicar en la segunda o hasta en la tercera línea también va bien. O sea, creo que hasta ahora donde sí me ha fallado ha sido en la primera línea. Y lo que hace interesante a este héroe, que no tiene ningún otro, es el tema de las cortas curaciones. Si leemos lo que hace, lanza una sierra radial que impacta a un máximo de 3 enemigos, inflige 100k de daño durante 3 segundos. Además provoca herida incurable, lo que bloquea la curación. Esto es lo más interesante que tiene el héroe. Honestamente en daño me parece que se queda corto. Tanqueando no tanquea. Entonces es un héroe que tiene sí un muy buen patrón de mejora, pero honestamente hasta ahora no me viene rindiendo frutos. Lo he probado con un Dexito, si no me equivoco es este, sí. El de Tecnogolem, Lavinia, Dragonino, Grisacio y el Grifo. Ha sido el único con el cual pude sacar 2 o 3 victorias y después tuve 1 o 2 derrotas. Por eso les digo que Grisacio como que no le he encontrado todavía un sentido, un lugar dentro de lo que es la composición. Continuemos con Mimético. Mimético básicamente también le pasa lo mismo. O sea, yo creo que hay un problema general con los héroes que no se terminan de definir como tanques, como daño, como utilidad. En el sentido de que, a ver, Don Madroño sí tanquea y tanquea muy bien. Tecnogolem tanquea y tanquea muy bien. La Metalera también. Kitsune también tanquea bastante, puede aguantar. Pero sí me pasa algo, no es tanto el caso de Mimético, pero sí me pasa quizás con Grisacio, con Tocino Cochino, que no aguantan lo suficiente como para poder explotar todo su potencial. En este caso Mimético, bueno, dice, engulle al enemigo más cercano, lo elimina del campo de batalla durante 3 segundos, le inflige 201.000 de daño, es una barbaridad, por segundo, y recupera 201.000, o sea, básicamente lo mismo, de puntos de salud a lo largo de ese tiempo. Esta recuperación de Mimético es lo que lo hace aguantar más allá de que no llega a los 600k de vida. Mimético sí a mí me ha rendido bastante, he probado varios decks con este héroe, que después lo vamos a seguir viendo durante la semana, les voy trayendo algunas alternativas para que puedan utilizar estos nuevos héroes. Si Mimético cae derrotado antes de que se acabe el tiempo, su víctima volverá automáticamente al campo de batalla. Honestamente todo lo que he jugado, Mimético se ha comido al rival y no lo ha devuelto, se ha curado una barbaridad de vida y mete muchísimo daño también. Entonces creo que Mimético hasta acá es uno de los héroes que más me ha gustado, pero también tenemos a Floratrayeta. Y este era un héroe por el cual yo no daba 2 pesos. Y la realidad es que me sorprendí para bien. Obviamente este es un héroe que tiene 416.000 de vida. Es un héroe sumamente frágil que va a ir a la backline. Lo vamos a colocar lo más atrás que podamos. De hecho, fíjense lo que es el patrón de mejora, que es uno de los patrones de mejora que más me ha gustado. Es básicamente el del paladín, pero invertido. Y básicamente genera un manto de raíces de 5 segundos de duración frente de sí. Aguanta bastante. Las raíces ralentizan a los enemigos y les provocan veneno, que inflige casi 90.000 de daño por segundo. Mucho cuidado con el daño que hace Floratrayeta porque sí se siente y bastante. Al atacar a objetivos ralentizados tiene un 25% de probabilidades de provocarles aturdimiento durante 1 segundo. Honestamente el aturdimiento sí no lo vi, no lo sentí. O sea, siento que no está funcionando del todo bien, que sería una característica aún mejor, pero sí se siente el daño por segundo. O sea, la verdad, Floratrayeta, y además lo que es la estadística, lo que es el daño al finalizar la partida, que lo podemos ver, sí se nota y muchísimo. Bien, también comentarles que tenemos, si vamos a ajustes, una nueva acá pestañita que dice resolución y lo podemos poner en baja y en alta. Mucho cuidado con aquellos que tenían problemas de rendimiento dentro de sus juegos. Ahora van a poder definir entre resolución alta y resolución baja. Los dos se ven bien. La baja lo que hace es quitar el delineado negro que tienen los héroes. Y además hubo un cambio de resolución dentro de lo que es Ludus. Antes era como un poquito más rechoncho, o sea, era menos alto y un poquito más ancho. Ahora lo estiraron un poquito, por eso es que la definición ha mejorado. Para mí se nota y mucho con respecto a la versión anterior, o por lo menos versiones anteriores que teníamos del juego. Y con la resolución alta se va a ver aún mejor porque el delineado negro se mantiene y obviamente hace que se vean un poquito más lindos los héroes dentro del campo de batalla. Además recuerden que con esta nueva versión, si ustedes se dirigen hacia las pestañas Amigos, todavía no está disponible, pero está muy pronto. Van a tener recompensas si ustedes
Invitan por medio de Facebook a nuevos amigos para que jueguen a medida que suban de arena. Si ustedes sincronizan con Facebook, yo honestamente no tengo Facebook, pero si ustedes sincronizan con Facebook, todos sus amigos que jueguen Ludus los van a poder tener dentro del juego. Aclaración, en mi caso yo ya tengo los 50 amigos, ya tengo el cupo de 50 de 50 completo, pero lo bueno es que es otra lista de amigos completamente diferente, con lo cual acá no se preocupen si tienen su lista de amigos completa, porque va a haber otra lista de amigos, en realidad ya hay otra lista de amigos en la cual van a tener sus contactos de Facebook ahí. Me gusta hacer esta aclaración porque muchos dicen, no, ¿para qué lo voy a linkear, etcétera? Si ya lo tengo completo, bueno, son dos listas completamente diferentes. En cuanto a las mejoras visuales dentro del gran torneo, les voy a dejar por acá un videito que grabé en el día de hoy justamente probando y testeando estas mejoras. La verdad es que se ven muy pero muy bien. Tenemos el fueguito a medida que vayamos consiguiendo victorias de manera consecutiva, que obviamente eso nos va a dar la pauta de qué jugadores vienen bien, qué jugadores van a ser difíciles de vencer. Y además tenemos también una animación a la hora de ganarle a nuestro rival. También tenemos bastante mayor velocidad a la hora de presentar los enfrentamientos, lo cual realmente se agradece mucho porque a veces los grandes torneos se estiraban demasiado, podían llegar a durar 20 minutos, se hacía bastante tedioso. Todas estas mejoras hacen que la experiencia de juego sea realmente mejor. Bien, y ahora vamos a probar justamente a Grisáceo por pedido de ustedes. Ustedes me lo pidieron en lo que es la pestaña de comunidad. Tengo que hacer una aclaración y justamente esta, 627% de poder general de la cuenta para este señor del Valhalla Vikings. Ese es su clan. Y básicamente, bueno, su nivel de tropas no está tan alto, eso se agradece, está bueno. Pero desde que he superado las 5000, bueno, estoy en ahora actualmente 5283 copas, se ha complicado muchísimo. La gente me saca más de 100% de poder general de la cuenta, ya toca ir mejorando nuestros héroes. Pero bueno, aún así la idea acá es probar a Grisáceo, que vean lo que hace, que básicamente por pedido de ustedes fue el héroe que querían que les trajera alguna composición para poder utilizarlo. Y como les digo, he probado varias cosas, esta fue la que mejor me funcionó. Además, si se dan cuenta, bueno, primero el juego se ve mucho mejor que antes. Y además, vamos a ir por la mejora del escudo. Y además, lo que es la velocidad rápida se ve un poquito más lenta que antes. Estos se quejaron en Discord, pero yo creo que es una gran mejora, teniendo en cuenta que ahora podemos ver de mejor manera qué es lo que hacen nuestros héroes. O sea, antes no se veía, antes era todo muy rápido, todo muy caótico. Ahora sí se puede dilucidar un poquito mejor qué es lo que hacen los héroes y cómo se desempeñan dentro de batalla. Bueno, acá tenemos un Grisáceo que apareció en una zona horrible realmente. De hecho, vamos a tener que abrir las piedras de manera rápida en el centro para poder tener una mejor ubicación para Grisáceo, porque fíjense lo que es el patrón de mejora. O sea, ahí en la esquina va a estar muy mal. Pero fíjense, acá ya lo podemos utilizar. Y es una buena posición realmente la tercera línea, como les había comentado antes. Grisáceo, para mí, se desempeña muy bien en esa zona. Además, se mueve de manera muy rápida. Fíjense que no tiene mayores complejidad a la hora de ir a atacar a los adversarios. Se mueve bastante rápido. Bueno, tiene regeneración por parte del ángel, lo cual acá nos debería servir. Y mucho Grisáceo, porque tiene las cortacuraciones, esto que yo les comentaba antes y que hace al héroe especial, ¿no? Por sobre los demás. El otro héroe, y acá también hay que hacer una aclaración, que tiene cortacuraciones es Chavalote. Pero para poder tenerlas, básicamente necesitas un potenciador de combate. Entonces no siempre Chavalote va a tener cortacuraciones. Bueno, acá vamos a mejorar acá abajo. Acá vamos a mantener a este Grisáceo de buena manera ahí. Ya son 2 derrotas que tenemos, pero bueno, no va a haber mucho que podamos hacer contra este señor que nos lleva un poder general de la cuenta extremadamente alto. De hecho, acá podemos acelerar un poquito, abrir esa piedra. Ok, un Grisáceo que aparece ahí arriba. Abrimos otras 2 piedritas más. ¿Hay un Grisáceo en el medio? No, tenemos un Grisáceo a la izquierda. Bueno, posicionamiento peor imposible, pero no importa, no hay problema. Vamos a jugar esto acá y esto ahí. Abrimos una piedrita más. Grifo. Vamos a jugar esto acá y esto acá. Lo que sí les puedo comentar y lo que sí les puedo decir, que bueno, un poquito ya lo hice cuando les estaba mostrando los héroes nuevos, es que básicamente ustedes me preguntan, Nachitus, tengo $3 y monedas, me voy a comprar uno de los nuevos héroes, ¿cuál me recomendás? Estaba esperando tu video para que me recomiendes cuál comprarme. Miren, honestamente, si no tienen a Dragonino, si no tienen a Patocóptero o están buscando alguna alternativa que les dé un poquito más de utilidad, Floratrayeta funciona muy bien. Es un héroe que hasta ahora lo vengo probando. Lo he probado en Gran Torneo y lo he probado también en Ladder. Es
con el héroe que más victorias he conseguido y me gusta mucho, la verdad. No solamente mete buen daño mágico, y ojo con esto, porque agregaron daño mágico, que es el daño que hace la definitiva, y después tienen el daño físico, que es el que hace el ataque estándar, que ya lo vamos a estar revisando una vez que finalice lo que es la partida. Floratrayeta es la que mejor combina estas dos cosas. Mimético también lo hace y lo hace de muy buena manera. Pero hasta ahora, Floratrayeta ha sido el héroe que mejor rendimiento me ha dado. En cuanto a números, en cuanto a daño, en cuanto a todos esos aspectos que recién les estaba mencionando. Así que si ustedes me preguntan, hasta ahora Grisacio ha sido el que menos me ha gustado, al que menos rendimiento le pude sacar. Ya tiene acá una superfusión. Nosotros todavía no. Eso puede ser un problema bastante grave. De hecho, no me da como para sacar alguna superfusión, ¿eh? Él ya limpió todas las piedras. Ya tiene 2 superfusiones. Esta ronda va a ser de él. De hecho, nosotros vamos a holdear, vamos a esperar y probablemente la próxima ronda sí sea nuestra. ¿Podemos jugar a Mimético acá? Abrir la piedra. Bueno, vamos a jugar un poquito más. Vamos a jugar a Mimético ahí abajo. Obviamente no tenemos la superfusión de Mimético, porque no nos da el nivel para hacerlo. Pero sí vamos a tener superfusión de el grifo, que lo vamos a tener un poquito atrás igualmente. Pero con esto por lo menos conseguimos la segunda superfusión, que es la de Grisacio, para que ustedes la puedan ver. Bien, vamos a mandar ronda. La vamos a poner en cámara lenta para que vean lo que hace Grisacio justamente. Fíjense, el armatoste tiene ahí los brazos. Elegí la mejora del escudo justamente para que aguante un poquito más. Y fíjense, llegan las curaciones del ángel. Ven que rebota la definitiva de Grisacio. Bueno, acá me lo convirtió justo para su bando. Ahí se va a dar vuelta. El grifo que va a seguir impactando. Y Grisacio, fíjense, o sea, a ver, no está mal. Si mete daño, llega a la definitiva, impacta en el patocóptero, reviven a alguna de sus tropas, gracias a la Valquiria. Y nuestro dragonino que va a terminar muriendo. Bueno, acá tuvimos un poquito de mala suerte, honestamente. No hay mucho que podamos hacer. Pero bueno, más o menos ya se vio con qué es lo que hace Grisacio, ¿no? Y cuál es su objetivo dentro de lo que son las partidas y las composiciones. Acá ya vamos a conseguir a nuestro Tecnogolem. Bien, nos va a venir bien porque justamente con Grisacio... Difícil no utilizar a Tecnogolem en una composición con Grisacio, porque necesitamos a alguien que nos tanquee todo lo que se pueda. Y justamente es lo que, lo que mejor hace el Tecnogolem por sobre cualquier otra tropa, para mi gusto. Acá vamos a mejorar ahí, vamos a mejorar ahí. Y acá tenemos que mejorar todo lo que podamos. De hecho, voy a tener que vender algo porque necesito la superfusión de Lavinia. Bueno, acá otro Grisacio más. Que no sé si es lo que quiero, ¿eh? Que no sé... si es lo que quiero, porque... No, vamos a ir por la Lavinia. Vamos a ir por la Lavinia, no me queda otra. Se llama otro grifo. Y no, lo voy a tener que vender. Voy a tener que vender todo esto, buscar la Lavinia que me falta. Bueno, ahí está, perfecto. Lavinia. La vamos a jugar acá abajo como para que esté cómoda, para poder ultear. Y Dragonino ya no alcanzo. Bueno, puede que la perdamos acá, ¿eh? Puede que la perdamos acá. A ver si Grisacio... ¿sirve para algo? Ok, cortacuraciones que llegan. Bien, bien, bien. Esto puede ser ronda, ¿eh? Esto puede ser ronda. Excelente. Bueno, sacamos una ronda, por lo menos no quedamos tan mal. Toda de Grisacio, ¿eh? No, lo que me importa es que después vean la estadística. Para que vean que no les miento. Vamos a ir acá por una pequeña mejora para el grifo. Encima las mejoras que nos están tocando no son las mejores, no son las ideales. Acá sí vamos a alcanzar la superfusión de nuestro Dragonino. Él tiene 3 superfusiones contra 5 nuestras, con lo cual, bueno, si tenemos un poquito de suerte y él no consigue otras superfusiones más, ahí consiguió la 4ª y la 5ª no va a llegar. Con lo cual, aún con una superfusión más, dudo que podamos sacarle la partida, pero bueno, aún así vamos a intentarlo. Ok, vamos a ver. Grisacio cultea. Corta curaciones. Nos está costando matarlo, pero ahora sí, me parece... Se activa nuestra Lavinia. Se dio vuelta, se dio vuelta nuestra Lavinia. Ojo, ojo. Bien, perfecto. Ronda para nosotros también. Fíjense lo que nos cuesta igualmente, aún con una superfusión más, Fíjense lo que nos cuesta. Ok, bueno, acá tenemos mejora para Grisacio. Y acá no sé si nos conviene buscar los Grisacios que nos faltan y tratar de alcanzar no una superfusión, pero, bueno, acá bien. Otro Grisacio. Uno más. Lavinia. Un Grisacio más, ¿no? Mientras tanto aprovecho para fusionar para subirle un poquito de nivel porque nos va a salir el Grisacio que nos falta y aún así... Bien, Grisacio. Ok, vamos a jugar esto acá. Vamos a jugar este acá abajo. No vamos a alcanzar su perfusión, pero bueno, por lo menos va a tener la cuasi definitiva, ¿no? Básicamente,
Vamos a mandar ronda, a ver si podemos evitar perder en esta también. Nuestro grifo con ultea, ahora sí. No se va a llevar al ángel, se da vuelta, ahora sí. Bueno, listo, ya está. Ronda para él. Ronda para War Axe. Igualmente ya les digo, está muy difícil la cosa porque me lleva literalmente 106% de poder general de la cuenta. O sea, no hay nada que podamos hacer. Y vamos a ver acá, esta es la nueva adición que tenemos dentro de lo que es la estadística general al finalizar la partida, que es justamente lo que estábamos buscando. Y fíjense, Grisáceo metió, me voy a acercar porque se ve muy chiquito, eso es cierto, 1.1 millones de ataque estándar. 1.9 millones con la definitiva. Y absorbió 4.2 millones de daño. Absorbió bastante daño, es cierto. El golem absorbió un poquito menos. Pero fíjense que en términos de daño no se diferencia tanto de lo que es el Tecnogolem. Entonces, no se termina de definir como un tanque propiamente dicho. Tampoco se diferencia, tampoco estamos hablando de un daño, ¿no? Por ahí estaba leyendo a alguien en el clan que decía no, porque es DPS. Pero fíjense el daño que meten los DPS. La Viña metió en total casi 5 millones de daño. O sea, fíjense, Dragonino metió casi 5 millones de daño. De hecho, 5 millones de daño en el global. Obviamente son héroes de rango, pero estos son los DPS que hoy en día están dentro de lo que es el meta y realmente funcionan. Después tenemos al Grifo, que es un deleteador, que metió 3.8 millones de daño. Estoy sumando justamente el daño físico y el daño mágico también. Entonces, Grisáceo, ese es el problema que tiene, ese es el problema que le veo. Grisáceo no siento que sea un malo... 24 copas que nos sacaron, nos acaban de arrancar la cabeza, pero bueno, no importa. Básicamente ese es el tema que tengo con Grisáceo. Siento que sí tiene esta adición de las cortacuraciones que era muy necesaria dentro del juego, pero que hasta ahora no le he visto demasiada funcionalidad dentro de lo que son cada una de las composiciones que he probado con este héroe. Pero bueno, chicos, hasta acá el video del día de hoy, el primero de varios que vamos a ir subiendo dentro de lo que es esta semana. Vamos a estar revisando también masitos con Floratrayeta y con Mímico. Y obviamente vamos a estar revisando también otras cositas dentro de lo que es esta nueva actualización. Como siempre, no olviden suscribirse, dejar un like, compartir con sus amigos y activar la campanita para estar al tanto de todo lo nuevo dentro de Ludus y en esta nueva actualización. Mi nombre es Nachitus y nos vemos en un próximo video. Adiós.